Muy buenas tardes, mi nombre es Gilbert Antonio Cuyán Pediapis, soy estudiante de la Universidad Continental cursando el séptimo ciclo de la carrera de Derecho. En esta oportunidad voy a dar inicio a la exposición del caso planteado por nuestro docente en el producto académico número 3. El caso trata de dos personas, Lucas y Ronald, ¿no? Es el caso de que Ronald crea un programa de ordenador, un software, inteligencia artificial, y le instala una clave de seguridad para fines de que no sea uso exclusivo de él, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? De que Lucas rompe esa clave, accede al programa de ordenador y comienza a darle un uso indebido, ¿no? Y más allá de ello, también le vende a sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, analizando el caso, vamos a realizar un análisis desde la óptica de la legislación que está orientada a proteger el derecho de propiedad intelectual, ¿no? Como sabemos, nuestro país protege este derecho y más allá de ello también forma parte de tratados internacionales como el Convenio de Berna, que también está destinado a proteger los derechos de propiedad intelectual, ¿no? El derecho de propiedad intelectual se divide en dos categorías. El primero viene a ser los derechos de autor y derechos conexos, y lo segundo los derechos de propiedad industrial. Para el caso concreto nos vamos a centrar en desarrollar los derechos de autor y derechos conexos, ¿no? El decreto legislativo 822, ley sobre los derechos de autor, define el término autor como aquella persona natural que realiza la creación intelectual, ¿no? Y en su artículo 5 indica que están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes, ¿no? Las obras literarias, los lemas, los programas de ordenador. O sea, dentro de los derechos de autor se encuentra comprendido los programas de ordenador, los software, y lo define como una obra que está protegida por este derecho, ¿no? Entre otros derechos. Pero ¿cuáles son estos derechos que protege el derecho de autor y los derechos conexos, ¿no? Son los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿no? Los derechos morales se refiere a la divulgación, a la paternidad, a la integridad, a la modificación o variación de la obra, al retiro de la obra del comercio cuando ya se encuentre bajo el dominio público, y el derecho de acceso, ¿no? Y los derechos patrimoniales, el autor tiene el derecho exclusivo de reproducción, de comunicación al público bajo cualquier medio, de distribución al público, de traducción, adaptación, arreglo o cualquier otras formas de transformación, de importación del territorio nacional o cualquier forma de utilización de la obra, ¿no? Para el caso concreto, podríamos decir que Ronald, al crear un programa de ordenador, un software, está obteniendo inmediatamente, sin la necesidad de un registro, porque con la sola creación él ya obtiene el derecho del derecho de autor sobre la creación, ¿no? Sobre la obra. En este caso es considerada como una obra intelectual, ¿no? Entonces, a él le protegen los derechos morales y sus derechos patrimoniales. Y sus derechos morales habla sobre la divulgación, la paternidad, la integridad, ¿no? Lucas, al acceder al programa creado por Ronald, infringe este derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene autorización de Lucas para realizar esta acción, ¿no? Y más allá de ello, vulnera también sus derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque comienza a obtener un beneficio económico de la venta de este producto, ¿no? Y también del uso, porque él también hace uso indebido del programa creado por Ronald. Bueno, ahora voy a pasar a exponer cómo se aplican las leyes del derecho de autor al caso concreto, ¿no? Como ya se mencionó cómo ha ocurrido los hechos en el caso de Lucas y Ronald. Primero iniciaríamos mencionando el amparo constitucional.
¿no? La Constitución, en su artículo segundo, inciso 8, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad de dichas creaciones y a su producto, o sea, a su beneficio, ¿no? Por otra parte, la ley sobre el derecho de autor, el decreto legislativo 822, también no solamente define, sino también protege los derechos de propiedad intelectual, dentro de ellos los derechos de autor y sus derechos conexos, ¿no? Entonces, también el Perú forma parte de tratados internacionales como es la Convención Universal sobre Derechos de Autor y el Convenio de Berna, ¿no? Y también, más allá de ello, el derecho penal también protege estos derechos, ¿no? Derechos de propiedad de autor y derechos conexos y derechos de propiedad industrial, ¿no? Entonces, bajo el decreto legislativo 822, podríamos decir que Ronald puede recurrir, de acuerdo a su pretensión, a recurrir a distintas vías procesales para lograr obtener o resarcir el daño, restituir, eh, cesar la vulneración del derecho, entre otras exigencias que él podría realizar, ¿no? Por ejemplo, si digamos que él siente directamente haber sufrido los daños morales y patrimoniales, puede recurrir a la vía judicial solicitando una indemnización por el daño causado, ¿no? También podría denunciarlo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, ¿no? Que es la entidad encargada de velar por estos derechos, ¿no? También podría realizar una denuncia penal, ¿no? Eso mi compañera lo va a desarrollar más adelante, pero también menciono de que el derecho penal también protege a los derechos de autor y derechos conexos. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la pregunta 3, que es la evaluación de la venta de la IA. Es necesario primero demostrar que existe la propiedad intelectual y el derecho de autor del software, y esto se tiene que dar con un documento de fecha cierta. Habiendo demostrado la propiedad del software, es necesario indicar si la IA creada por Ronald para la resolución de los casos de una manera eficiente, quedan protegidos los siguientes componentes. En este caso, el código fuente, el código objeto o ejecutable, la documentación técnica que vendría a ser la memoria descriptiva y el manual de uso. Eh, Habiendo indicado todo esto, sí debemos asegurar que existe una responsabilidad o existe un ilícito penal por parte de Lucas por la venta de la IA, ya que la conducta encuadra dentro del tipo penal previsto en el artículo 218 del Código Penal contra los derechos de autor en su forma agravada, descrito en el inciso B, que textualmente dice que la reproducción, distribución o comunicación pública se realiza con fines comerciales u otro tipo de ventaja económica, o alterando o suprimiendo el nombre o seudónimo del autor, productor o titular de los derechos, será reprimido de la libertad con una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 90 a 180 días de multa. Cabe señalar que también se distinguen responsabilidad civil y responsabilidad administrativa. Es así que también se puede encuadrar el delito con responsabilidad penal informática conforme lo indica la ley 30096, artículo 2, en el que deliberada o legítimamente accede a todo o en parte de un sistema informático, siempre que se realice con vulneración de las medidas de seguridad establecidas para impedirlo. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 30 a 90 días multa.
En la responsabilidad penal de la que Indecopi se hace cargo mediante las multas correspondientes es la que ejecuta las multas y las responsabilidades directas. En cuanto a la responsabilidad civil, el Ronald puede solicitar mediante un proceso abreviado de indemnización por daños materiales y morales por la violación a las ganancias que obtuvo el infractor de acuerdo al artículo 196 de la ley sobre el derecho de autor, el decreto legislativo número 882. Ahora les voy a hablar sobre las recomendaciones legales a las que hemos llegado. Respecto a Ronald, se recomienda tomar acciones legales contra Lucas por la violación de los derechos de autor, ya que ha infringido la ley vulnerando la clave de seguridad y al usar la IA sin autorización del propietario. Asimismo, Ronald podría buscar una compensación por los daños ocasionados por la comercialización indebida del software. Puede solicitar además una medida cautelar para detener la comercialización no autorizada del software y así proteger los derechos de autor. Respecto a Lucas, se recomienda conciliar con Ronald y compensar económicamente por los daños causados. Además, es importante recalcar que el puesto que ocupa está regido por la ley número 27815, que hace referencia al Código de Ética de la Función Pública, considerando en esta como deber y obligación la probidad prevista en el artículo 2 de dicha ley, donde indica el actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal. Gracias.